poder volver a estar juntos, poder volver a este punto de encuentro que he titulado Volviendo al Origen, y donde está destinado a meditar juntos y reflexionar juntos en la palabra de Dios acerca de nuestro origen como cristianos, Jesús mismo, Cristo mismo, su enseñanza, su mensaje, su ejemplo, los principios de vida que Él dejó establecidos para los que somos ciudadanos de su reino espiritual, sus dichos, todo lo que fue su ministerio, que en definitiva es la base de nuestra fe, es la base de nuestro obrar, es digamos nuestro manual por donde nosotros debemos conducirnos y debemos andar. Entonces, hoy yo quiero llevarte a el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versos 14 y 15, donde dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el Evangelio del Reino. Hay 5 aspectos que yo quiero que consideremos hoy. ¿A qué se fue a Galilea? Se fue a predicar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Diciendo 4 cosas. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús comenzó su ministerio en Galilea, predicando, proclamando, anunciando el Evangelio, las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Jesús se fue a Galilea predicando, anunciando, proclamando las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? ¿Que había ofertas en alguna casa comercial? No. Las buenas noticias que Jesús estaba entregando eran acerca del reino de Dios. Este fue el tema central de su mensaje. Cuando tú crees que Jesús vino a anunciar su muerte y resurrección, esas cosas las decía en la intimidad con sus apóstoles, pero por las calles Él no hablaba de eso. Él vino a anunciar desde el día 1 que abrió su boca para comenzar su ministerio acerca de las buenas noticias del reino de Dios. Ese fue su mensaje hasta el último instante, y lo predicó con enseñanzas y con hechos y con su ejemplo, con sus palabras, con su manera de proceder, con su obrar. Aún con sus silencios, aún cuando hacía silencio, Jesús estaba proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Y precisamente en el tiempo que Jesús comenzó su ministerio, era un tiempo donde ya Israel estaba ya agotado, agobiado de tantos años bajo el imperio romano. Y estaba confiando en la voz profética del Antiguo Testamento de que vendría un rey, vendría un Mesías, vendría un redentor, un rescatador, que los liberaría, que así como Moisés liberó al pueblo de Egipto de la esclavitud de Faraón, ahora vendría un libertador que los libertaría del imperio romano. Eso era la interpretación que ellos le daban a todos los mensajes mesiánicos de los profetas. Ellos pensaban que este Mesías iba a ser un rey literal ya, en ese siglo, en ese primer siglo, y que los liberaría de la opresión romana y que volverían a ser una nación independiente como antes. Déjame decirte también que este Evangelio del Reino que Jesús vino a anunciar, estas buenas noticias del Reino, también son llamadas en el Nuevo Testamento de 6 formas diferentes. Son llamadas el Evangelio o las buenas noticias de Jesucristo, eso está en Marcos 1.1. El Evangelio o las buenas noticias de la gracia de Dios, eso está en Hechos 20.24. El Evangelio o buenas noticias de Dios, Romanos 1.1. El Evangelio o buenas noticias de la gloria de Cristo, en 2 Corintios 4.4. El Evangelio o las buenas noticias de vuestra salvación, en Efesios 1.13. Y por último, el Evangelio o buenas noticias de la paz, Efesios 6.5. Son diferentes nombres que se les da a lo mismo, al Evangelio del Reino, a ese Evangelio que Jesús vino a predicar y a enseñar. Y mientras Él comenzó esa predicación, lo hizo y continuó haciéndolo
a través de dos declaraciones y de dos instrucciones muy pertinentes y muy necesarias. Y si nosotros no tenemos en claro esas declaraciones, esas instrucciones, de partida no vamos a ser parte de este reino. No vamos a poder tener acceso a este reino que Jesús vino a anunciar. No vamos a poder disfrutar de las buenas noticias que Jesús vino a traer acerca de este reino. Lo primero que Jesús dijo, que ya lo leímos aquí en Marcos 1:14, es: el tiempo se ha cumplido. Podríamos decir hoy en día, llegó el momento, llegó el día. Cuando te vas a casar, vienes las cuentas regresivas y hasta que tú dices, llegó el día, hoy es el día. Cuando te vas a titular luego de un largo tiempo de formación académica, tú dices, llegó el día, llegó el momento, el tiempo ha llegado, hoy me titulo. Y comienza ese día en función de llegar al momento donde te van a llamar al estrado y te van a entregar tu título y vienen las fotos y las emociones de la familia y lloran los papás y lloran todos. Y tú también, porque llegó el momento, llegó el día que viniste anunciando desde que entraste a estudiar. 5, 6, 8, 10 años. Llegará el día en que me titularé. Y ese día tú dices, el momento ha llegado, el tiempo se ha cumplido. O aquellos que hemos tenido la bendición de gestar hijos en nuestro vientre y comienzan los dolores de parto y vas a la clínica o al hospital y te dicen, el tiempo ha llegado, llegó el momento. Ya estás con trabajo de parto, no te vamos a mandar para la casa porque hoy es el día, llegó el momento de dar a luz. ¡Oh, qué noticia más maravillosa! Luego de cargar 9 meses de esas tremendas panzas, creo que es una de las mejores noticias cuando a uno le dicen en medio de los dolores, el tiempo ha llegado. Es maravilloso. Y Jesús tenía ese gozo en su corazón, esa primera noticia del reino, esa primera buena noticia del reino, que el tiempo había llegado. Es la primera noticia que él da, la primera buena noticia. Finalmente llegó el tiempo, finalmente llegó el tiempo, un tiempo que fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Moisés mismo partió anunciando este tiempo. Ahí en Deuteronomio 18:15 dice Moisés, el Señor tu Dios te levantará un profeta, le habla a Israel y le dice, te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, y a él escucharán. Moisés estaba anunciando, allá en Deuteronomio, estaba anunciando este tiempo que hoy Jesús se para ahí en las calles de Galilea y dice, el tiempo ha llegado. Se estaba acordando de las citas que dijo Moisés, se estaba acordando de todas las referencias de los salmos de David cuando anunciaban al Mesías, se estaba acordando de todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, tanto los mayores como los menores, todas las voces proféticas que anunciaron ese tiempo. Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, una ciudad pequeña e insignificante, de ti me saldrá el que será el gobernador de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Miqueas, allá en el Antiguo Testamento, mucho antes que naciera Jesús, él y tantos otros, todos los profetas, tuvieron siempre una proclamación de ese tiempo que hoy Jesús dice, el tiempo ha llegado. Lo que dijo Moisés, lo que dijeron los profetas, lo que dijo David en los Salmos, eso que anunciaron, ya llegó la hora. Aparte de eso, le sumamos que Juan el Bautista también hizo sus declaraciones y ahí en Juan 1:29-30 dice, al día siguiente Juan vino a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí, viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista también lo anunció, lo reconoció. Juan el Bautista también estaba diciendo, el tiempo está aquí, ya llegó. Juan 5:36 habla que las mismas obras que Jesús hacía están presagiando, están anunciando que el tiempo llegó. Y dice el texto ahí, mas yo tengo mi mayor testimonio que el de Juan.
yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús dijo, yo tengo mayor testimonio que lo que dijo Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Su misma conducta, su mismo proceder, su obrar, estaban gritando silenciosamente que Él era el Mesías. Y también, por cierto, la infaltable confirmación directamente del trono de Dios, directamente del Padre, ahí en Mateo 3:17, cuando Jesús emerge de las aguas del río Jordán, cuando fue bautizado por Juan, y se escucha esa voz que dice, y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me siento complacido. O sea, había un testimonio y había una confirmación. No era que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido porque a Él se le antojó. Todo coincidió para que ese era el momento, al inicio de su ministerio, que Él partiera diciendo, el tiempo se ha cumplido. Fue la primera buena noticia de este evangelio. Este evangelio, que significa buenas noticias, fue la primera buena noticia. Llegó el momento, llegó el tiempo tan esperado. La segunda declaración que Jesús hace es, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién acercó el reino de Dios a la tierra? Juan el Bautista no. Juan el Bautista estaba anunciando que el reino ya se estaba acercando. Pero ahora Jesús dijo, se paró y dijo ahí en las calles de Galilea, el reino de Dios se ha acercado. Porque Él, el rey de ese reino, personalmente lo acercó. Personalmente lo trajo a la tierra. Y no lo trajo como sus compatriotas de Israel pensaban, que venía un rey para establecer un reino que los liberaría de la mano opresora de Roma. No lo trajo para eso. Jesús trajo el reino y acercó el reino de Dios a la tierra a través de Él, que es acceso al reino, que es la puerta por donde pasan las ovejas, y que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Jesús lo acercó en su propia persona para darnos la posibilidad de ingresar espiritualmente a ese reino. Y al acercarlo, y ya eso es la segunda buena noticia, ¿cierto? El tiempo ha llegado, el reino se ha acercado. Dos tremendas buenas nuevas, dos tremendas buenas noticias. Y Jesús no solamente dio la buena noticia que el reino se acercó, Él se dedicó durante todo su ministerio a enseñar cómo se vive espiritualmente en ese reino. Por eso que yo separo este espacio y este programa volviendo al origen. Tenemos que volver a las enseñanzas de Jesús. Y lo digo siempre y lo diré siempre. Y aunque se prepare otros segmentos de mensajes que tengan otra connotación, pero yo creo que esta verdad siempre la voy a infiltrar. No podemos pretender ser cristianos, no podemos pretender seguir a Jesús, no podemos pretender servir a Jesús si nosotros no tenemos la clara convicción que somos llamados a ser como Jesús. Y que somos llamados a seguir su ejemplo, a seguir su enseñanza, a caminar por los principios del reino que Él dejó establecido. Miren qué maravilloso es nuestro Señor. Él acercó, Él mismo es el cumplimiento de la voz profética. Él mismo, siendo el rey, no mandó un emisario. El rey acercó el reino de Dios a los hombres. El rey mismo es el acceso a ese reino. Él es la puerta por donde debemos pasar. Y Él vino a anunciarlo, y no solamente vino a anunciarlo, vino a enseñarnos de qué se trataba el reino, cómo era ese reino, cómo entrar en ese reino, cómo permanecer en ese reino espiritual hoy en día, hasta el día de hoy, y cómo va a ser su reino a futuro, el venidero, el eterno, cuando Él recupere la autoridad sobre la tierra. La autoridad que Adán se la entregó a Satanás. Cuando se abra ese rollo de ahí de Apocalipsis 5 y solo Él sea hallado digno de recuperar la propiedad de la tierra. Y va a llegar el momento que Jesús va a reinar en la tierra como único soberano y todas las naciones sujetas a su gobierno. Y tú y yo, que somos la iglesia, que hoy estamos siendo parte de este reino espiritual, reinaremos con Él por la eternidad. Por eso Él en este acercamiento nos da la enseñanza de cómo
vivir y cómo ser parte de este reino. Y mira lo que dice Colosenses 1, 13, 14. Él, por si te quedan dudas que tú hoy en día formas parte del reino de Dios de manera espiritual, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Tú y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del reino de este mundo, al reino de Dios, al reino de su Hijo amado, donde hallamos redención, donde hemos sido comprados y nuestros pecados han sido perdonados. Tú y yo ya tenemos acceso a ese reino espiritual, porque Jesús lo acercó. Y mira, y te cuento otra buena noticia de este reino. Te cuento parte de este evangelio del reino. Tú y yo hemos sido invitados, convidados a ingresar a este reino de forma espiritual por el momento, porque aquí en este tiempo estamos siendo preparados y entrenados para compartir el reino eterno de Dios sobre la tierra. La iglesia de Jesucristo ha sido elegida para reinar con Él, no solamente en el milenio, no solamente esos mil años que la tierra hallará paz porque Satanás será atado con todos sus demonios, sino que viene el reino eterno donde Satanás ya no solo va a estar atado, sino que luego de la última gran batalla con él va a ser echado a ese lago de fuego y azufre que fue preparado para él y sus seguidores. Y habrá una paz que el mundo jamás ha conocido. Y Jesucristo recuperará el gobierno de la tierra. Y ahí tú y yo estamos invitados a ser parte de su reino tangible, de su reino físico en la tierra. Tú y yo como la iglesia. Pero hoy en día que somos parte de este reino espiritual, la convocatoria del Señor es a que te prepares y te entrenes para que estés capacitado para el día de mañana ser digno de reinar con Él. Entonces hoy en día nosotros tenemos que ser conocedores de los principios de este reino y vivir conforme a los principios de este reino y aprender de Jesús, de cómo se vive en el reino, aprender del Rey mismo, de su ejemplo y de sus enseñanzas. Por eso este programa lo he titulado Volviendo al Origen, porque nos tenemos que dejar de tonterías. La iglesia de Jesucristo se ha enredado en tonterías, y ha olvidado cuál es la convocatoria inicial, ser parte del reino de Dios. Nos hemos olvidado y nos hemos enredado en pleitos, en contiendas, en disputas, en quién brilla más, en quién hace más, en quién tiene más fama, en quién es más reconocido o en quién se equivoca, en quién cae. Y para lapidarlo, nos enredamos en tonterías, en cosas que Jesús no nos llamó a hacer. Nos enredamos en desgastar fuerzas y energías en cosas que Él no nos mandó a hacer, mientras que toda nuestra energía, toda nuestra pasión debería estar centrada en ser como Jesús, que es nuestro llamado, parecernos a Cristo, ser como Cristo. Por eso debemos volver al origen, por eso debemos volver al mensaje de Jesús. Y este es el mensaje original, lo primero que salió de sus labios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Luego que Él dio este mensaje, Él comenzó a enseñar cómo se vive en este reino. Pero estas dos declaraciones fueron las primeras, antes que Él dé las dos siguientes instrucciones, que son para condicionantes para ingresar a este reino. Dijo dos cosas Jesús: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y mira, yo quiero que tú analices cuál es la convocatoria que tú haces como pastor cuando estás al frente de un grupo de personas o de una persona. ¿Cuál es la convocatoria que tú haces como hijo de Dios cuando estás frente a un grupo de personas o a un individuo y lo invitas a ser parte de este reino? Hace un tiempo atrás yo hice un ejercicio, ¿cierto? Y al azar llamé personas para que presentaran el mensaje del Evangelio del Reino. Y realmente fue caótico, ninguno lo aceptó. Y el típico llamado
ven a Jesús, que Él va a solucionar tus problemas. Sí, claro, Él va a solucionar tus problemas, pero vas a seguir teniendo problemas, y yo creo que más, porque seguir a Jesús trae problemas. Hay un yugo. Ven a Jesús y Él te va a dar trabajo, Él va a responder tus oraciones, Él te va a sacar de la depresión. Ven a Jesús, entrégale tu corazón. Y ese no es el mensaje del Evangelio del Reino. Esas no son las buenas noticias del Reino de Dios. Las buenas noticias es que el reino se cumplió el tiempo, el reino de Dios se acercó y tú y yo podemos ser parte de ese reino. Pero ¿cómo? Dando el corazón a Jesús, haciendo esa oración del pecador. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Una oración que ni siquiera está registrada en las Escrituras. Una oración que la Iglesia de Cristo ha inventado y ha adornado. Entrar al reino de Dios es cuando alguien hace una convocatoria desde el altar o por las redes sociales. Hoy los altares están en las redes sociales. Y te dice, levanta tu mano. Porque tú levantes la mano, eso te permite entrar al reino. Por eso a veces damos pena, lo que decimos que somos la Iglesia de Cristo, damos pena, porque supuestamente entramos en el reino, pero no entramos en el reino. Porque la condición primera para entrar en el reino, Jesús la dice aquí: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Jesús no dice, vengan, el tiempo se ha cumplido, les he acercado el reino de Dios a entre ustedes, denme su corazón. Jesús no dice eso. Repitan esta oración conmigo. Jesús no dice eso. Levanten sus manos. Jesús no dice eso. Pasen al altar. Nunca Jesús dijo eso. Nunca hizo que nadie diera un paso hacia adelante en señal de... Jesús no hizo ninguno de esos ritos y de esos inventos que la Iglesia de Cristo ha inventado para materializar algo que es netamente espiritual y que trae una consecuencia en nuestro estilo de vida. La manera de entrar al reino es por medio de arrepentirnos. Y no estoy hablando de sentir culpa por nuestra mala manera de vivir. Estoy hablando de arrepentirse. El término griego es metanoia. Incluye un cambio de estilo de vida como resultado del cambio de la manera de pensar en relación al pecado y en relación a la justicia de Dios. Se produce un cambio en nuestra manera en nuestro estilo de vida, porque pensamos y vemos la vida desde la óptica de Dios, desde a la luz de su palabra. Entonces ya no podemos seguir viviendo igual. Entonces nos arrepentimos y cambiamos de rumbo. Y el arrepentimiento es un paso inicial cuando entras al reino, pero es una actitud de vida constante. Constantemente debemos tener una actitud de arrepentimiento, porque constantemente nos equivocamos, constantemente no le damos al blanco, constantemente nos conducimos de manera que no nos parecemos a Cristo. Así que el arrepentimiento es un hecho puntual cuando llegas a Jesús, pero es un estilo de vida. Cada día hay que ir y buscar esos cambios en nuestro estilo de vida. ¿Y cómo cuesta? Yo tengo mi vida caminando con Jesús, tratando de ser como Jesús, tratando de seguir a Jesús, tratando de servir a Jesús. Y día a día tengo que apelar a esta metanoia, a este cambio en mi estilo de vida. Y bajo la gracia se puede incluso disfrutar del arrepentimiento. Porque no hay lugar a la culpa, no hay lugar a la autoflagelación, sino que bajo la gracia nosotros podemos vivir en una actitud permanente de arrepentimiento. Es el único ingreso al reino espiritual de Cristo, no hay otro ingreso. No es porque alguien oró por ti, no te engañes. Por eso tanta gente dice caminar tras Jesús, pero no caminan porque no hubo un arrepentimiento genuino y verdadero al inicio. El arrepentimiento nos sacará de la desobediencia a Dios para aprender más de sus principios y vivir por ellos. Por eso Jesús se encargó de hacer esta convocatoria de arrepiéntanse, pero después comenzó a enseñar cómo se vive en el reino, cuál es el estilo de vida, en qué se deben producir los cambios, de qué se deben arrepentir vez tras vez. La vida en relación al reino de Dios comienza por un genuino arrepentimiento que deja evidencias de cambio.
Y a veces estamos pendientes que la gente deje de fumar, deje de tomar, deje de decir palabras groseras, deje de ir a bailar toda la noche a una disco y embriagarse, deje de. Y estamos pendientes de esas evidencias. Y a veces la gente deja de fumar, pero no se produce un cambio en su mente, en su interior. No hay un genuino arrepentimiento. Simplemente cambió un hábito. Entonces, deja de perseguir las evidencias. Deja de andar evaluando a la gente por los cambios de hábitos. El arrepentimiento es mucho más profundo. Viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y claro que va a llegar un momento que van a haber consecuencias tangibles, visibles, pero si no están las profundas en la mente y en el corazón, si no existen esos cambios radicales, el estilo de vida, aunque cambie, no va a permanecer. Siempre vas a volver ahí porque no hubo un genuino arrepentimiento. Por eso hay muchos que dicen ser cristianos y dan mal testimonio de Cristo, porque dicen ser cristianos, porque van a la iglesia, porque están involucrados en el servicio a Dios, pero no entraron al reino, no son ciudadanos del reino, porque no pasaron por la puerta del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te hace aborrecer al pecado, y cuando tú aborreces algo, nunca más lo pruebas, no vuelves a él. La primera vez que yo probé determinada comida que no me gusta y me produjo náuseas, nunca más volví a comerla. Me la podrán presentar en platos de oro, nunca más, no vuelvo a eso. Porque yo ya sé, esa no es una opción. Cuando hay arrepentimiento genuino para ti o para mí, el pecado no es una opción, no es una opción de vida. Nunca más vas a caer en él, porque tú lo probaste, lo saboreaste y dijiste, esto es una basura, esto es una porquería, nunca más y nunca más. Esto de que constantemente pecas, te arrepientes, pecas, no, simplemente pecas y eres víctima de la culpa. Pero cuando uno se arrepiente, uno se aparta del pecado, aborrece el pecado y nunca más cae en él. Y vendrá Satanás a tentarte 1000 veces, pero tú resistes al diablo, termina huyendo. ¿Por qué? Porque tú te arrepentiste, porque algo cambió en tu mente. Hubo un cambio, hubo esa metanoia que cambió el chip. Por eso te digo, el ingreso al reino de Dios es a través de Cristo, a través de su gracia, a través de su obra en la cruz. Pero exige de nosotros un ticket, el arrepentimiento. Y Él lo dijo desde el día 1. Todavía no había pasado por la cruz y Él ya estaba hablando de arrepentimiento. ¿De qué debemos arrepentirnos? De nuestros pecados, de las veces que hemos quebrado los principios del reino de Dios, con o sin conciencia de ello, y cambiar. Cuando llegamos a Jesús nos arrepentimos de haber vivido lejos de Él y de sus principios. Y allí deberíamos empezar a estudiar su palabra, a investigar en su palabra, a investigar en sus enseñanzas, a volver al origen del cristianismo. Y comenzar a cambiar en función de las enseñanzas de Jesús. Comenzar a cambiar en función de los principios de Jesús. El reino de Dios es opuesto al reino de este mundo. El reino de Dios es opuesto a como tú piensas y ves las cosas. El reino de Dios es opuesto. Mientras que tú hablas de condenación, de que ya no hay una oportunidad, de que... no sé, puedes pensar en los criminales más grandes y decir, no, este no tiene perdón de Dios y no, ya desahuciado, espiritualmente desahuciado, condena de muerte para él. Eso decimos nosotros muchas veces cuando vemos ciertos crímenes en televisión, de repente que quedamos extasiados y decimos, pero ¿cómo? Y esa persona merece la pena de muerte, cárcel perpetua, merece estar encerrado en una celda de 1 metro por 1 metro. Y ahí ponemos todos nuestros principios condenatorios y argumentamos. Y sabes que en el reino de Dios es todo lo contrario, no hay condenación, hay gracia. El lenguaje del reino es la gracia, el lenguaje del reino está lleno de oportunidades hasta para el criminal más grande, hasta para el que haya cometido los errores más grandes. Si se arrepiente, entra al reino. Y si se arrepiente, será ciudadano del reino hoy a nivel espiritual y mañana será parte de esa iglesia que reinará con Cristo en su reino terrenal y eterno.
El lenguaje del reino de Dios es opuesto al tuyo. Mira, siempre que quieras saber cómo son los principios del reino, son opuestos a los tuyos. Tú tienes algo y dices, tienes 2 panes, hay un necesitado, das un pan y tú miras tu mano y dices, pucha, me quedé con menos. Y esa es la matemática normal y racional. Pero en el reino de Dios, ¿qué dice? Que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Tú das y tú piensas que a la persona a quien estás dando la estás beneficiando. Y eso, humanamente hablando, pero en el reino de Dios es lo opuesto. Tú eres beneficiado porque diste, aunque mires tus manos y te quedaste con menos. Cuando era niña me regalaron mi papá, un disco, un long play, un LP de los grandes, de María Elena Walsh, una cantante para niños, argentina. Y había una de las canciones que se llamaba El Reino del Revés. Entonces ella cantaba cosas muy opuestas. Entonces decía, por ejemplo, en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Y era un reino ficticio, un reino imaginario donde todos cumplían funciones opuestas. Y siempre que quiero enseñar acerca de los principios del reino de Dios, siempre digo lo mismo, es el reino del revés. Es el reino del revés. Dios y sus principios de su reino son opuestos a los principios de este mundo. Por eso tenemos que arrepentirnos y dejar esta manera de vivir y comenzar a vivir por los principios del reino. Y Jesús, estamos leyendo Marcos 1, Jesús está anunciando, está dando estas buenas noticias del reino, pero después se encargó de enseñar cómo se vive en ese reino, que hoy en día es espiritual, nuestro ingreso. Cómo debemos vivir para permanecer en ese reino, para ser llamados ciudadanos de su reino. Y la segunda invitación, la segunda instrucción que Jesús hace luego de que dice arrepiéntanse, no se los dice con dulzura, no les dicen, bueno, yo considero que algunas maneras que ustedes tienen de proceder no agradan a Dios, no son las correctas. Ustedes deberían generar algunos cambios en su interior, en su mente, para que después eso pueda verse reflejado en su diario vivir, en su hablar, en su proceder, en su sentir, en su pensar. Lo podríamos dulcificar y lo podríamos adornar y decir hasta con una musiquita de fondo y ¡ay, qué bonito sonaría! Pero Jesús no dijo nada de eso, simplemente dijo, arrepiéntense, dejen su estilo de vida, abandónenlo, cambien su manera de pensar y emprendan un nuevo camino, porque si no, no entran a este reino que yo acabo de acercar a ustedes. Y la segunda orden que les da, crean en el Evangelio. Crean en las buenas noticias. Evangelio y buenas noticias. Crean en las buenas noticias que les traigo. Crean que el reino que yo les ofrezco no es un reino literal que hoy los va a liberar del imperio romano y de todos sus césares y sus emperadores y sus gobernantes y sus dictadores y de toda la opresión y de los impuestos y van a tener libertad. No, ese no es el reino que yo les ofrezco. El reino que yo les ofrezco por el momento es espiritual y se vive en el espíritu, pero después vendrá el literal, pero eso todavía pasará mucho más de tiempo. Pero ustedes, si creen hoy, pueden ser parte de ese reino venidero, aunque pasen siglos. Y ya estamos en el siglo XXI y todavía no llega a ese reino. Ninguno de esos que escuchaban a Jesús iban a participar en ese minuto de ese reino, porque ese reino, ellos murieron y ese reino no llegó todavía. Pero Jesús los está motivando, crean en las buenas noticias que les traigo, crean en este mensaje que les traigo, crean en estas buenas noticias del reino, por favor, crean y dejen de pensar que el reino que yo les ofrezco es lo que ustedes vienen especulando por años. Y lo mismo hoy te dice Jesús a ti. Cree en lo que Jesús dice y no le añadas, no le inventes. No le inventes al cristianismo cosas que el cristianismo no dijo. Cosas que Jesús no enseñó. ¿Por qué le añadimos? Es una conducta farisea que a la ley le añadían más ley.
Y los cristianos muchas veces obramos como los fariseos, muchas veces a lo que Jesús dijo le añadimos y lo vamos desvirtuando tanto que al final lo que menos hacemos es andar por los principios del reino de Dios. Lo que menos que hacemos es andar conforme a lo que el rey dijo que deberíamos hacer. El mismo rey acercó el reino y nos enseñó cómo vivir en ese reino. Y nosotros inventamos otras leyes. Y nosotros inventamos otros principios y nos creemos con la libertad de que le podemos añadir. Y cuanto más le añadimos y cuanto más inventamos y cuanto más revelaciones tenemos, más geniales somos. Nos estamos autoengañando y estamos engañando a la gente. El reino de Dios es uno solo, el rey es uno solo y el mensaje del reino, las buenas noticias del reino son una sola. Jesús acercó el reino, el tiempo se cumplió, Jesús acercó el reino. Hoy tú puedes ingresar a ese reino de manera espiritual, pero mañana te pertenece reinar con Él por la eternidad en la tierra. Ese es el mensaje que Jesús trajo. Y no lo que ellos querían interpretar y escuchar, ni lo que tú y yo queremos interpretar y escuchar. Cuando Jesús dice crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias, el término que usa, ¿cierto? El original está hablando de tener fe, dar crédito, confiar, fiar, guardar, ser persuadido, tener la convicción de la verdad. Lo que Jesús dijo es la verdad. Tú no necesitas buscar otras verdades. Tú no necesitas investigar para confirmar lo que Jesús dijo. Tú cree en las buenas noticias. Solo cree. El tema del acceso al reino es por fe, no por comprobación humana, es por fe. Jesús dijo, investiguen y después decidan si creen. Jesús dijo, crean en las buenas noticias que les estoy dando. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Hay dos maneras de creer. Uno puede creer sin tener cambios. Los demonios creen, pero no cambian. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no cambian. Pero el llamado a ti y a mí es a que creamos y amalgamado con el arrepentimiento se produzcan los cambios en nuestras vidas y dejemos de ser de la manera en que nos venimos conduciendo según nuestros propios criterios y según nuestros propios argumentos y según nuestras propias normas y según lo que el mundo dice y realmente tratemos de caminar en este reino y conducirnos en este reino creyendo que lo que Él dijo es y debemos conducirnos por ahí. Está el creer que no produce cambios y el creer que produce cambios automáticamente. Y tú y yo somos llamados a creer y que se generen cambios. Entonces, el arrepentimiento y el creer son como dos caminos que convergen en la conversión. Y la conversión no es que tú ¿en qué me convierto? ¿Cierto? A veces te invito a que te conviertas. ¿Y en qué me voy a convertir? ¿En mariposa? ¿En sapo? ¿En qué me voy a convertir? El término que se usa en el Nuevo Testamento cuando se habla de conversión es volverse hacia. Es volver de allá para volverme hacia allá. Está ligado a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Y por eso podemos decir que yo me convertí. No me convertí en otra cosa, simplemente me volví del camino que yo venía transitando y me volví hacia el camino que Jesús dejó establecido. Jesús quería que comprendieran su mensaje y que confiaran en Él, actuando conforme a esa creencia. Y esa es la invitación de Jesús hoy en día. Es la misma invitación que tiene para ti y para mí. Cree en su mensaje, cree en sus buenas noticias y, acompañado del arrepentimiento y del cambio de vida, comienza a vivir conforme a lo que crees o a lo que dices que crees. Jesús esperaba que al arrepentimiento lo siguiera la obediencia. Porque mira, si tú te arrepientes puntualmente el día que llegas a Jesús, pero tú no permaneces en obediencia y creyendo en las buenas noticias de este reino, de nada sirve ese hecho puntual.
es algo que debemos permanecer. Implica saber que Él es el Mesías profetizado, arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestra mala manera de vivir y comenzar a vivir en obediencia a los principios de este reino. Un reino tiene un rey, tiene leyes, tiene súbditos. Así que la invitación a ser parte del reino de Dios significa estar sujeto a las leyes de este reino, que son sus principios de cómo tú tienes que proceder y que vivir y que conducirte como ciudadano de este reino. Marcos registra a Cristo diciendo: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso está en Marcos 8:35. Cuando realmente creemos en el mensaje de Jesucristo, cuando realmente creemos en el Evangelio, en las buenas noticias, cuando realmente creemos en el Evangelio del reino, en las buenas noticias del reino, toda nuestra vida gira en torno a lo que creemos. Pues comprendemos que nuestro propósito en esta vida es prepararnos para ser parte del reino eterno de Dios. Es vivir hoy en día a la altura de un ciudadano de su reino espiritual y prepararnos y entrenarnos, como dije al principio, para ser parte del reino eterno de Dios. Es tiempo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, independientemente de los años que llevamos en Cristo, estamos a tiempo de ser parte de este reino espiritual. Estamos a tiempo de conducirnos como debemos conducirnos bajo los principios de este reino. Estamos a tiempo de arrepentirnos y de abandonar nuestra manera de vivir y que se produzca ese cambio en nuestro entendimiento, como dice Pablo. Para que no andemos conforme a este siglo, para que no andemos conforme a las normas de este tiempo, que es tan fácil seguirlas, los principios de este siglo, los principios del mundo, y nos sujetemos y creamos en los principios, en las buenas noticias que Jesús trajo acerca de su reino. Un reino mucho más maravilloso que si Él se hubiera coronado rey de Israel y los hubiera liberado de Roma. Un reino para ti y para mí hoy espiritual y para mañana eterno, donde somos llamados y elegidos como iglesia y como su novia y como su futura esposa para reinar con Él por la eternidad. Y no vas a reinar entre los ángeles, Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra y vamos a reinar sobre la humanidad que haya quedado después de tantos juicios. Un reino de paz, un reino inigualable, un reino como jamás tuvo la humanidad. Pero tú y yo tenemos el privilegio no solamente de reinar con Él mañana, hoy de ser parte espiritual de ese reino. Yo no me lo quiero perder. Yo no me quiero perder el futuro glorioso que me espera por ser su iglesia, reinar juntamente con Él por la eternidad. No me lo quiero perder por nada. Pero mientras miro con esperanza ese tiempo, antes sé que tengo la responsabilidad de ser una ciudadana de este reino y de vivir en consecuencia a los principios de su reino y de esa manera no salirme de los límites y sentir la seguridad y el refugio de saber que Jesús mismo, el Rey de sobre todos los reyes, es mi Rey, es mi Señor y a Él le debo obediencia, fidelidad. Y debo conducirme bajo los principios de su reino, que no son una ley fría y casi tirana, sino que son principios que bendicen tu vida, que edifican tu vida, que enriquecen tu estilo de vida y que hacen que seamos personas plenas con una vida abundante en Él. Les bendigo, les mando mi abrazo virtual a todos, a la distancia, estén donde estén, en la ciudad que estén, en el país que estén, a la hora que vean este video. Les bendigo, que un abrazo fraterno en el amor del Señor les rodee. Nos vemos en los próximos días, seguiremos hablando acerca de cómo volver al origen, cómo encontrar esa senda que Jesús dejó tan establecida en los evangelios y que a veces se nos desdibuja por tantos inventos que ha hecho la Iglesia de Cristo. Un abrazo a todos y bendiciones.